que no soy muy teórico, que digamos, para evaluar, pero sí lo tienen que saber, ¿cierto? Porque la base teórica les hace actuar bien en la práctica. Y nosotros somos una carrera práctica. Pero para hacer una decisión tengo que saber las bases teóricas para poder decidir. O sea, el por qué, ¿no? No solamente hagan lo que ven a hacer, sino hagan por lo que dice la fisiología o la fisiopatogenia, ¿no? Conversaba el día de ayer con mi grupo y decía, mira, están poniendo vitamina K, ¿no? Ay, se están poniendo vitamina K, y eso ponen a todos los niños, ¿y por qué? ¿Qué me decían? Ellos en mi grupo, ¿dónde están? ¿Por qué ponían vitamina K? Evitar la hemorragia, ¿no es cierto? ¿Y por qué tienen que evitar la hemorragia? Vamos a mirar rápido. ¿Por qué tienen que evitar la hemorragia? Porque no sintetizan en ese momento. Porque los factores de coagulación dependientes de vitamina K están disminuidos. ¿Y por qué no hay mucha vitamina K? Y seguimos. ¿Por qué? Porque no tienen las bacterias del intestino para sintetizar. Porque no tienen. ¿Dónde se sintetiza la vitamina K? A nivel intestinal. Y por bacterias. ¿Sí? Esa es la secuencia que quiero que aprendan. Quiero que aprendan el por qué hacen las cosas. Cada cosa que hagamos, cada cosa que indiquemos, siempre tenemos que hacer por qué lo hacemos. ¿Sí? Otra de las cosas. Tratemos de ser prácticos. A mí no me gusta porque no me gustaba que me preguntan cuando era estudiante. Ese síndrome raro, con ese nombre bien que nadie se acuerda, que lo voy a ver de repente una vez en mi vida o de repente nunca, y siempre nos ponían esa preguntita, ¿no? Porque hoy tengo que hacer la prueba difícil. No, todo lo vamos a hacer práctico. Lo tienen que hacer. Es como cuando ya ustedes van a actuar como médicos. Están en el centro de salud y cómo me lo van a tratar a ese niño. Está grave porque eso es un criterio clínico. ¿Cómo me lo van a referir? ¿Sí? Todo lo que hagamos en teoría ustedes lo van a tratar de observar en la práctica. Tienen que observar. Porque si no, no hay aprendizaje. Los aprendizajes no tienen que ser como en mi tiempo, en base a conceptos, en base a teorías, en base a lo que tengo que leer y devorarme todo el libro y de acuerdo a eso, de repente por ahí lo más difícil no lo van a hacer. El conocimiento se tiene que basar en problemas y eso se llama aprendizaje basado en problemas. ¿Qué encuentra? ¿Cómo lo soluciona? ¿Sí? Ahora, sí, les puedo tomar algunas bases teóricas que yo creo que es importante que lo sepan, ¿cierto? Para tomar una decisión. Entonces, hoy día vamos a continuar, nos cambiamos cada mortalidad, ¿se acuerdan? No habíamos logrado, no sé si esto debe poder. Acá. Ah, es igual. ¿Pero nada? Este es un resumen de lo que es la mortalidad. Entonces, los factores que influyen en la mortalidad perinatal para mí es un factor de riesgo que lo tengo que identificar antes de atender al bebé. ¿Sí? En los 3 hospitales donde ustedes van a ir, van a encontrar unas fichas perinatales. No, si han ido lo han visto ya o lo van a ver en esta semana. Esas fichas perinatales empiezan por los datos de la mamá. No empieza por el niño, porque el niño todavía no ha nacido, ¿cierto? Entonces, la historia perinatal es diferente a la historia de un niño ya nacido o de un adulto. Porque vamos a empezar con los datos maternos. O sea, antes de, es igual, antes de atender el parto, ¿qué tengo que saber?
todos los datos de la gestación. Igualito acá. Vamos a ver eso. Creo que nos ve acá mucho reflejo, ¿no? Dame esto, dame esto, dame. Ahora tú, haz lo mismo. ¿Miran bien o está todavía con reflejo? Si no, cerramos aquí. ¿Sí? ¿Se mira? ¿Se mira? Mejor que el anterior, quizás, ¿cierto? Entonces, hay factores sociales en las cuales intervienen aumentando las tasas de morbimortalidad. El bajo nivel socioeconómico, como les dije, no podemos intervenir como sector salud nosotros solos. O sea, tiene que intervenir el sector educación, el sector agricultura, transportes, economía, hay muchos factores. ¿Qué es lo que hace que esa familia pues, tenga mejor nivel socioeconómico? Algo que no lo tiene. Por eso ustedes ven la gente en la calle. ¿Sí? La mayoría de gente que ustedes ven en la calle es por esto, ¿no? Si bien es cierto, la coyuntura política se aprovechan de esta gente necesitada, pero esto es lo cierto. O sea, en la mayoría de los casos, que tienen razón, está bien. Trabajo inadecuado. Estamos hablando de la gestante. ¿Sí? Hay trabajos muy pesados que pueden estar haciendo y eso pues, puede condicionar algunas alteraciones, amenazas de parto o amenazas de aborto, inclusive. La cantidad de hacinamientos, saneamientos, sobre todo a nivel periférico. Condición de la madre en cuanto a su unión civil. No necesariamente el hecho de que sea soltera. Hay dos cuestiones. Si es una unión estable, de convivencia y estable, sencillamente han decidido no casarse, o si es una madre soltera sin acompañante. Cuando es sin acompañante, o ha sido un embarazo no esperado, o se convierte en un embarazo no deseado, ahí tenemos problemas. Muchas veces tenemos mamás que llegan al hospital y no tienen ni un control prenatal. Entonces, ahí hay un capítulo, dice controles prenatales, número. Lo ideal, ¿cuántos controles debe tener? Idealmente, 6 o más. ¿No es cierto? Uso de drogas. ¿Cuál es la droga más frecuente y más común? Alcohol. Ahí tengo yo ahorita en intermedios un alcohólico fetal, ¿no? Un síndrome alcohólico fetal. Un prematurito, la mamá es alcohólica. Actualmente ya está con 1900, pero lo vamos a mandar a un hogar, no se lo vamos a entregar a nada. Entonces sí es un problema, ¿no? Sobre todo a nivel de comunidades, pues el consumo de alcohol es bastante. Y factores de tipo obstétrico, o sea, ya durante la gestación. Empecemos desde acá y vamos a ver la vuelta. Los adolescentes, ¿no? ¿Qué es una madre adolescente? ¿Menor de cuánto? Antes la OMS lo definía menor de 19, pero lo ha bajado, ¿no? Ahora es menor de 16 o 15 o menos. Mayor de 35, que es la madre añosa. ¿Cuál es la edad ideal para tener hijos? 25 a 35, ¿no? Periodo intergenésico menor de 2 años, en los cuales no se ha dado el tiempo suficiente para que la mamá recupere antes del anterior parto, ¿no? O embarazo. Antecedente de mortalidad neonatal previa, para eso tenemos que averiguar la fórmula obstétrica. ¿Cómo ha sido? ¿Cuántos embarazos? ¿Cuántos abortos? ¿Cuántos han nacido muertos? ¿Cuántos han muerto en la primera semana o en los primeros 28 días de vida? ¿Sí? Embarazos no deseados,
unos controles prenatales, hemorragia. Las hemorragias sobre todo en el último trimestre. Si se dan cuenta, nosotros estamos muy relacionados a la obstetricia, ¿no? Que tenemos que trabajar en unidad, ¿no? Juntos. Infecciones, también si está muy cerca el embarazo, eso puede condicionar que haya una transmisión vertical madre-hijo, por lo tanto el niño va a tener un riesgo de sepsis, ¿no? Hipertensiones o toxemias que se llaman, hipertensión inducida por el embarazo. ¿Conocen la hoja perinatal de la mamá? El control perinatal. Es una blanca con amarillito. Allá atrás de esa van a encontrar todos los productos. Distocias del parto o distocias de presentación, ¿no? O distocias funiculares. Las distocias de presentación, podálicos, oblicuos, transversos, occipitoposteriores, distocias de cordón, prolapsos de cordón, procúbitos de cordón, nudos de cordón, circulares, sanguíneo, que pueden alterar al recién nacido. Amenaza de parto prematuro, en este caso, sí, pues lo que estamos tratando de disminuir. La prevención es mejor que el tratar. Tratar de evitar que nazca prematuro me va a condicionar una serie de beneficios porque yo voy a tener menos carga en los hospitales de referencia. Ruptura prematura de membranas, ¿cómo la definimos? La ruptura prematura antes del trabajo de parto por más de 18 horas. Signos de sufrimiento fetal agudo. Entonces, en general, siempre tratemos de hacer un causa-efecto, ¿no? ¿Qué encontramos en la mamá? ¿Qué puede ser malo en la mamá? ¿Qué puede ser malo en el recién nacido? Si yo tengo una mamá con anemia, ustedes saben que hay un programa que a todas las mamás se les hace un parto ferroso durante la gestación, justo para evitar la anemia. Puede condicionar una mamá falla cardíaca y el recién nacido asfixia o que nazca muerto. Si hay hemorragia, dependiendo en qué trimestre ocurra, pero en la mayoría de los casos, después de las 22 semanas en las cuales nosotros consideramos recién nacido vivo, puede producir la mamá falla cardíaca o en el recién nacido asfixia, sobre todo, y que nazca muerto. La enfermedad hipertensiva. La mamá puede ser hipertensa antes de gestar o durante la gestación. Entonces se llama madre con hipertensión agravada por el embarazo o madre con preeclampsia. ¿Qué es la preeclampsia? La hipertensión inducida por la gestación, por el embarazo. Y eso puede condicionar en la mamá accidentes cerebrovasculares o eclampsia, ¿no? Eclampsia ya es cuando hay alteración de enzimas hepáticas, cuando haya edema, cuando hay falla renal, falla hepática, hacen el famoso síndrome de, ¿qué se llama? HELP, ¿no? Famoso síndrome. Y va a llegar a la UCI la mujer. El niño, bajo peso al nacer, va a hacer retardos de crecimiento intrauterino. ¿Por qué? Porque no tuvo la suficiente cantidad de oxígeno y nutrientes que pasaron por esa placenta que está alterada. En el caso de sepsis materna, también va a condicionar en el recién nacido lo mismo. En caso de partos prolongados o partos complicados o por presentación, asfixia. La infección durante el embarazo, partos prematuros, o infecciones, o infecciones congénitas, el famoso síndrome TORCH, que se llama. Ya no utilizamos mucho ese acrónimo. TORCH, ¿han escuchado? T es de toxoplasmosis, o otros, los cuales está VIH, sífilis,
varicela, ¿no? La R, rubiola, la C, citomegalovirus y H, herpes, herpes sí. Entonces puede condicionar eso. Los partos sépticos, que felizmente son pocos todavía los partos dados en el domicilio, muchas veces de ellos por emergencia. Se le adelantó y de repente ya no nos trae, nació en el domicilio, lo trae la mamá o el familiar, o nació en el taxi, en condiciones no asépticas. Y en ese caso, pues sí, los riesgos de infecciones son mayores, ¿no? Sobre todo sepsis y tétanos de niño. En el caso de zonas endémicas de paludismo o malaria, pues ahí hay que condicionar también que hay problemas, ¿no? Toda la zona de selva de nuestra región. Y por último, los factores fetales. Que no le vamos a echar la culpa al embarazo mismo, sino que va a depender de la condición del producto. En este caso, los prematuros, el prematuro pues va a tener una serie de problemas, ¿no? Tenemos una clase asignada específicamente para el manejo del prematuro. Problemas de termorregulación, problemas cardíacos, problemas respiratorios, ¿no? Porque su pulmón es inmaduro, problemas metabólicos, porque no tiene cantidad suficiente de glucógeno, van a ser hipoglicemia, problemas de infecciones, porque su sistema inmunológico está inmaduro, ¿no? Problemas hematológicos, ¿no? Como anemia del prematuro, trombocitopenias, trastornos de coagulación. El manejo del prematuro realmente es un poco complicado, por eso es donde se tiene que tener bien claro cómo manejamos la amenaza de parto prematuro y cómo manejamos al prematuro para la referencia a un hospital de referencia siempre y cuando ustedes lo atiendan en su centro de salud. Y el otro es malformaciones congénitas. Son 4 grupos que nos agrupan los mayores o la mayor incidencia de mortalidad neonatal. Síndrome de distrés respiratorio, sepsis, asfixia y malformaciones congénitas. Malformaciones congénitas ya está pasando al tercer lugar de causa de mortalidad. Hemos disminuido bastante lo que es síndrome de distrés respiratorio del prematuro, ¿no? Y eso por el manejo, por la maduración pulmonar con corticoides y con el uso de surfactante ya masivo que hacemos. Bueno, estas son las etapas. Este es otro ejercicio. ¿Quieren hacer? ¿Otro? No, ya lo saben. ¿Quieren hacer esto? Una más. ¿Ah? No, ya lo saben, es sencillo. Va a haber una pregunta nomás de esto, además. De las 21, nomás, solamente una. Sí, eran 5, sí. Sí. Es lo mismo sino que este es de otro sitio con valores diferentes, ¿sí? Que es donde les voy a poner en la prueba. Si se dan cuenta, yo les digo que les voy a preguntar, ¿no es cierto? ¿Por qué? No es cuando me pregunten. Porque me interesa que lo sepan hacer. Porque es lo que tienen que hacer. Van a llegar al centro de salud y lo primero que les van a decir cuando hagan su salud es: haga el diagnóstico situacional de su ámbito de influencia, de su población del ámbito de influencia, en morbilidad y mortalidad. Estos son indicadores de salud que todos los años nosotros trabajamos, e incluso en mi servicio. Muy bien, pasemos a la adaptación de recién nacido. Este es el inicio de todo lo que vamos a hablar de adaptación. El día jueves vamos a hablar de termorregulación, que va a ser un grupo. Y el día martes sí, a mí me gustaría hacer lo que es adaptación cardiovascular y respiratoria, que es lo más importante. Siempre he observado esos temas. Muy bien, ¿qué es adaptación?
¿A qué nos referimos con adaptación? El bebé está acá. Y ahora tiene que vivir acá. Entonces, ¿cómo lo definiríamos? Una etapa de transición en las cuales los diferentes órganos y sistemas, ¿no?, se adaptan al medio extrauterino. Y todos de diferente manera. Y todos en diferente tiempo. Porque hay adaptaciones que se van a dar en pocos minutos y hay adaptaciones que se van a dar en horas, en días o en semanas. Entonces, este proceso tenemos que entenderlo bien, y esto me lo van a observar ustedes cuando vean atender a un niño. Nace un niño y lo van a estar observando, porque esa es la única manera de tratar de aprender. ¿Qué está sucediendo? Pónganse en el caso del niño, ¿no? ¿Qué estará sucediendo en su corazón? ¿Qué estará sucediendo en su pulmón? Y nos imaginamos, ¿no? Y para eso tenemos que retroceder mucho a fisiología para poder entender estos cambios. Entonces, nuestra tarea como médicos va a ser facilitar la adaptación extrauterina del neonato. Saber reconocer factores perinatales, ¿no? ¿Así? Ni siquiera sirve puntero, reconocer los factores perinatales que afectan el periodo de adaptación, porque no todos se van a adaptar bien. ¿Cuál más o menos es el porcentaje? 10%. 90% van a tener una adaptación adecuada a pesar de nuestra presencia. Les va a ir bien. Pero en un 10%, no. Ahora, ¿cuándo me va a tocar ese niño? No lo sé. Si yo atiendo 10, uno se va a salir complicado, ¿no? Pero no sé qué número va. De repente, en el primer parto que atiende va a tener problemas. O en el décimo. Conocer los cambios que presenta el recién nacido para adaptarse a la vida extrauterina y, de acuerdo a los problemas, vamos a darle una atención. Entonces, ¿qué es este proceso de adaptación? Son todos los cambios fisiológicos que implica el paso de la vida intra a la extrauterina, ¿no?, en las cuales el neonato va a poner en marcha una serie de procesos adaptativos, ¿no?, y depende mucho de la maduración de los mismos. Por lo tanto, la edad gestacional es influyente en el proceso de adaptación. Y los problemas o complicaciones maternos también son influyentes en este proceso. Entonces es un periodo de transición, ¿no? Hay un proverbio inglés: 2 días más importantes en nuestra vida. El primero es al momento de nacer y el último, cuando nos vamos de este mundo. Son los más importantes. Así que ustedes van a estar preparados para ese primer día de ese bebé, ¿no? Se imaginan, ¿no? Ayudarlos en ese primer día. Entonces es un periodo de estabilización de todas las funciones de tipo fisiológico o de tipo mecánico o de tipo homeostático, ¿no?, que tiene que tener el niño. En las primeras 6 a 12 horas de vida, dicen algunos. La mayoría dice en las primeras 6 horas tiene que estar él. Estamos hablando de un niño normal, un niño atérmico.
¿Sí? Tres cosas importantes, que son las que también vamos a desarrollar. La estabilización respiratoria, cardiovascular y de la temperatura. Entonces, 85-90% tienen una transición normal y por ahí un 10 a 15% pues van a necesitar de nuestra ayuda para completar con éxito, ¿no? este paso a la vida extrauterina. Entonces son diferentes cambios de tipo biológico, fisiológico y metabólicos también, en los cuales tiene que sufrir este niño. Y esto va a depender de condiciones, ¿no? Como hemos visto en los factores de riesgo. Condiciones placentarias, fetales, ¿no? Maternas, en general. Y esto generalmente ocurre durante el trabajo de parto o posterior a él. La adaptación es un proceso dinámico en el tiempo. No es que ya todos terminan acá, no. Va a depender de cada niño es individual. Entonces, ¿qué cambios principalmente realiza? Cambios en el proceso de oxigenación. ¿Quién oxigenaba al feto? La mamá a través de la placenta. Una vez que nace, el mismo niño es el que tiene que oxigenarse, ¿no? Si no se muere. Si un bebé nace, ¿qué es lo primero que hace? Llora. Ese primer llanto que ocurre apenas nace nos dice, el proceso de respiratorio está yendo bien. Pero hay un porcentaje de niños que nacen y no lloran. O sea, nace en apnea. ¿Me entienden el término? Apnea, ¿qué es apnea? Sin respiración. ¿Sí? Nace sin respirar. Entonces ahí entro yo. O ahí entramos todos para poder que ese niño respire. Hay un cese de la función placentaria. Ese cese, en un niño normal, ocurre más o menos al minuto de vida. ¿Por qué digo al minuto? ¿Por qué no al nacimiento? ¿Por qué sigue unido con el cordón umbilical? Porque debe seguir en contacto con el cordón umbilical por un minuto. Eso se llama retardo de corte de cordón. En ese minuto, más o menos pueden pasar 30 mililitros por kilo de sangre pasa hacia el bebé, favoreciendo su evolución o su adaptación, o evitando que haga mucha anemia en los primeros meses del periodo de lactancia. Pero estamos hablando de un niño normal. ¿Qué pasa si ese niño nace y no respira? ¿Lo dejaré unido? Tengo que cortar y volar con el proceso de reanimación, estimulación, aspiración, ventilación, porque lo primero que siempre nosotros tenemos que aprender es que tiene que respirar. Ni siquiera estoy hablando de corazón, solamente estoy hablando de respiración. Nace el bebé y lo primero que me importa a mí es que ese niño respire. Una vez que yo corto el cordón, después del minuto en un niño que esté normal, que no tenga factores de riesgo, ese bebé va a tener una serie de cambios a nivel cardiovascular. ¿Se acuerdan de la circulación? Biología, había una circulación fetal, había una circulación postnatal o del adulto. Hay una serie de cambios que lo vamos a ver la siguiente semana, que de 3 shunts generalmente que se van a hacer. ¿Sí? Otra cosa que sucede es de que esa placenta ya no le va a pasar nutrientes ni oxígeno. Entonces el bebé va a tener que alimentarse.
y va a tener que oxigenarse por sí mismo. Otra de las cosas que va a tener que funcionar el tracto gastrointestinal y va a tener que eliminar el meconio, que es las primeras deposiciones. Otra de las cosas que va a tener que funcionar es el riñón. ¿Quién eliminaba la urea? La creatinina, el riñón de la mamá, porque regresaba a través de la placenta. ¿Quién eliminaba la bilirrubina? El hígado de la mamá. Una vez de que ustedes van a cortar el cordón, esos dos órganos se tienen que adaptar. Entonces van a tener que funcionar como tal. Su mismo riñoncito va a tener que eliminar el agua de exceso, la urea, el creatinina. El hígado va a tener que eliminar su propia bilirrubina. Por eso casi la mayoría de niños presentan un cuadro de ictericia. Que como la mayoría lo produce, casi el 60% de todos los niños se vuelven ictéricos, le llamamos ictericia fisiológica. Entonces, el proceso de adaptación, como les dije, también es dinámico en el tiempo. Depende mucho del sujeto, ¿no? Algunos pueden hacerlo muy fácil, muy breve y rápido y sencillo, y otros lo van a tener más prolongado o complicado dependiendo de todos los factores de riesgo que presente esa gestación y ese parto. Entonces, tenemos que vigilar estrechamente y saber reconocer los signos de alarma que se presentan inmediatamente después del parto. Rudolf y Desmond, desde el año 63, describieron los estadios de adaptación. Si bien es cierto, ellos describieron varios, que son estos. Con el tiempo con el tiempo lo hemos simplificado y después les voy a presentar lo que nosotros actualmente hacemos. Este es el origen. Entonces, ellos observaron, porque todos los estudios y todos los test, todo lo que está en los libros, ha sido por observación. Nada más por observación. Es una especie de investigación observadora. Apertura y cierre de fosas nasales. Observaban que una vez que nacen, las alas de acá, de los costaditos, de los recién nacidos, comenzaban a moverse. Es lógico. El pulmón, los alvéolos, están llenos de un líquido. Que al momento del parto, una parte de ese líquido, que más o menos es la tercera parte, se va a eliminar para que entre aire. Entonces el niño tiene dificultades, tiene gruñidos, tiene quejidos, tiene retracciones, tirajes, aleteo en los primeros minutos. Movimientos cefálicos de un lado para el otro. Está activo. Al comienzo el bebé está muy activo. Hay que ver la apertura y cierre de los párpados. El bebé comienza a abrir, ¿no? Y cierra porque la luz le ciega. No es la misma luminosidad que ha tenido acá adentro. Tiene sobresaltos espontáneos. Estos pueden ser suficientemente fuertes como para cambiar de posición. El bebé puede rectar, ¿no? Porque flexiona los miembros inferiores y después ¿qué hace? Estira y avanza. Desde que nace. Si nosotros a un bebé lo dejamos en una incubadora, que es más o menos de este ancho, ¿no? Unos 70 por 40 más o menos, el bebé, ustedes después de 2 horas está pegado a la pared del incubador. Se mueve, porque comienza a hacer ese pedaleo y comienza a avanzar.
con esos tipos de movimientos a nivel motor, como les digo, de miembros superiores e inferiores. Después van a observar movimientos de succión, porque apenas nace un bebé, ¿a dónde va? Una vez que lo limpio, lo seco rápido, eso se llama contacto precoz. Eso hay que hacerlo en la primera media hora. Apenas nace el bebé. ¿Sí? Tenemos que hacer eso. El bebé es succión. El bebé siente el dolor y comienza, como les digo, a patear y a acercarse cuando se lo pone acá y se guía por el dolor de las glándulas que hay alrededor del pezón y llega al pezón y comienza a patear. No es que lo tienen que poner inmediatamente y en ese momento tienen que marcar. Es todo un proceso, un tiempo que tienen que llegar. Movimientos de masticación, deglución, muecas, ¿no? Protrusión de la lengua. Hay temblores, que son estos. Temblores de brazos. Esos temblores hay que diferenciarlos de convulsiones. Clínicamente, pues en la forma práctica, ¿cómo lo harían? ¿Han hecho ustedes? Casi han hecho todo. Poco falta. Sexto año, casi un discoteca. ¿Cómo diferencias un temblor de una convulsión? ¿Cuál es tu nombre? Estilo. ¿No he hecho cirugías? ¿Neurología? ¿Cómo diferenciarías? ¿Qué se te ocurre? Acá tenemos derecho a equivocar. Después de que tengas un problema. ¿Tiene ganas de decir? La condición sería por una actividad neuronal inadecuada de una zona del cerebro que daba movimientos repetitivos y espontáneos, y el temblor es no por una, pienso que no es por una causa cerebral, sino por algo más o menos voluntario. Estás antes del voluntario más voluntario. Es involuntario, ¿no? Claro, no es involuntario. Se despierta también el temblor, ¿no es cierto? Cuando se hace un estímulo, eso se llama clonus. Perdemos un poquito de semiología. El temblor es un movimiento fino. ¿Fino qué significa? ¿Temblor o tremor? Es esto. Es un movimiento fino. La convulsión sincrónica. Y eso es lo que estoy haciendo. Estoy haciendo una convulsión clónica. Para diferenciarlo, porque una tónica pues estilo. Clónica. ¿Sí? El temblor hace esto. El niño hace esto y yo lo agarro. Fíjense qué va a pasar. La convulsión. Lo voy a agarrar. ¿Sí? ¿Esa es la diferencia? Fácil diferencia. Sí, pues de origen central, una convulsión. En cambio, un temblor o un tremor es de tipo muscular. Tiene todo el estímulo del sistema nervioso periférico en la unión de uno músculo que se despierta, ¿no? Y cesa. Entonces, diferenciar los temblores, ¿no? De brazos, piernas, mandíbulas, que eso es norte, va. Diferente a la convulsión. Temblores del diafragma. ¿Esto qué condiciona? Algo que las mamás siempre. Tiene mucho hipo, dice. Hijo, tiene mucho hipo, ¿verdad?
Y creen que al punto es que está convulsionando, ¿no? Porque se mueve de todo el cuerpo, todo el tronco. Es usual. Actividad de cuero cabelludo, sobre todo cuando la piel se pone seca. Hay erecciones. Desde que nace, el pene se erecta. Y eso tiene una función. Otra cosa es que sea permanente, ¿no? Eso y eso ya es doloroso. Desde que son recién nacidos, hay una erección permanente del pene. Todos los bebés nacen, vamos a generalizar, todos los varones nacemos con el prepucio elevado por delante del plano. Eso se llama fimosis, pero en este caso es una fimosis fisiológica. Ya todos acá, incluyéndonos. De chiquitos nos han hecho esto. Masajitos durante el baño para que ya, si todos lo van a tener que operar. Pregúntenle. ¿No? Pero si al 100% nacemos cerrados, ¿cuál es la función de la erección? Fisiológicamente, cada vez abrir más y abrir más. Años puede durar. Abre un poquito ya hasta la mitad. Puedo ver un niño de 5 años que está todavía el prepucio adherido, pero ya no con fimosis, ya se ve por ahí la mitad del ano. Y va a comenzar a salir hasta que llega la adolescencia. Ya si todavía hay partecitas adheridas, ¿qué va a hacer el adolescente? El solito se lo va a bajar, ¿no? Es clásico, todos ya saben lo que es. Tiene un llanto abrupto, nace el bebé y tiene un llanto fuerte, ¿no? Y respiraciones ruidosas. ¿Por qué las respiraciones ruidosas? Por la secreción, por la eliminación de la secreción. Entonces, todos estos pasos que observó Desmond, los hemos agrupado en 3 etapas de adaptación. Y esto es lo que quiero, que me observen. Y por tiempos, Primer periodo de reactividad. ¿Por qué es el primer? Su nombre nomás ya nos está diciendo cómo es. Que está muy reactivo, ¿no? Que está muy enérgico, con movimientos. Y en los primeros 15 a 30 minutos. Primer periodo de reactividad. Nace el bebé. Alerta, activo, taquicárdico. Las frecuencias cardíacas pueden llegar a 160 o más, ¿no? Polipneico, porque está en un proceso de adaptación respiratoria, puede llegar a frecuencias de 60 a 80 por minuto. Normalmente la frecuencia respiratoria normal de un neonato es 40 a 60 por minuto. Pero en esos procesos de adaptación puede llegar a eso. Igual, ¿no? Con la taquicardia que les digo. Normalmente más de 160 decimos taquicárdico, pero en estos casos puede pasar de 180 incluso. ¿Le siente la temperatura corporal? Sí. No, eso lo vamos a ver de acuerdo. Fíjate, ¿en qué ambiente? ¿Cuál es la temperatura acá? Porque eso es su ambiente, ¿no? Es como nuestro ambiente ahorita está haciendo la... Aquí está aventando la vida. ¿Cuánto estaremos acá? ¿14? ¿16? ¿18? No sé cuánto estaremos. No estoy con calor. Eso pues acá, voy a la costa y muerto.
¿cuánto será la temperatura ambiental del feto? La temperatura de la mamá. 36,5. Pero la temperatura del feto es medio grado más que el de la mamá. Si la mamá, su temperatura es 36,5, la temperatura ambiental acá, el bebé está a 37 grados. Medio grado más que la temperatura. Pero fíjense, 36,5. ¿Cuál es el ambiente ideal de una sala de partos? Que a las obstetras no les gusta. 26 grados. Y en 26 grados nosotros morimos. Pero ¿cómo será para el bebé? Fíjense, 36,5 y en un minuto, o menos de un minuto, 26. Es como que nosotros estamos acostumbrados ahorita a 16 y de repente salimos a 6 grados. Vamos a notar el choque, ¿no? Claro que sí. Entonces a la temperatura del bebé se va a ir así. Y produce hipotermia. Se baja más o menos hasta 35 grados. Por eso es donde hay que estar midiendo la temperatura. Mientras mejor sea, y otra cosa, ¿dónde lo recibo a ese bebé? Una cosa es la temperatura del ambiente de todo este salón y otra cosa que tenemos que tener una cunita radiante, ¿no? ¿Conocen esas cunitas servocunas que tienen su estufita acá arriba, a 60 centímetros más o menos? Y eso le da calor adicional, justo para mejorar ese proceso de adaptación. Más aún en prematuros va a ser mayor el problema, ¿no? Ahí va a tener un trastorno de adaptación de la temperatura. Nace el bebé, ¿hay ruidos? No. No hay. ¿Acaso lo había? Una vez de que comienza a llorar, recién comienza a tragar el aire. Después de más o menos 8 a 12 horas, el aire llega al colon, a la ampolla rectal. Vamos a seguir en el primer periodo de reactividad. En este periodo va a haber cambios del sistema nervioso simpático y parasimpático. ¿De qué cambios dependen del simpático? Taquicardia, la taquifen, crepitantes que hay a nivel pulmonar, aleteo nasal, retracciones costales, gruñidos y la disminución de la temperatura. Cambios parasimpáticos, los ruidos hidroaéreos, ¿no? Porque el sistema vagal depende del parasimpático. ¿Se acuerdan? Anatomía un poquito. Entonces van a comenzar a haber movimientos, a aumentar los movimientos intestinales. ¿Por qué tiene que aumentar? ¿Por qué tiene que haber ese cambio? Porque tiene que eliminar el meconio. Y mientras más precoz y más rápido elimino el meconio es mejor. Va a tolerar mejor la leche. Y se va a absorber menos la bilirrubina. ¿El meconio por qué tiene ese color? Por la cantidad de bilis que tiene. Es un color verde petróleo, ¿no? Cada gramo de meconio tiene 34 miligramos de bilirrubina. Así que mientras el bebé comienza a lactar, también aumentan los fluidos hidráulicos. Secreciones orales abundantes. ¿Por qué va a haber secreciones? Porque está eliminando líquido pulmonar. En el pulmón, los alveolos están llenos de líquido. Y parte de ese líquido tiene que salir para que pueda respirar, ¿no es cierto?
no respira, entra en un proceso de asfixia. Tonos cardíacos cambian, ¿no? Son más fuertes. Porque es como que está recién el corazón tratando de latir más, porque hay una serie de cambios que vamos a ver ya el día martes, y ya aumenta la presión. Fíjense, en el estado fetal no está establecida una presión arterial. Recién la presión arterial se va a establecer después de. En el estado fetal hace esto la circulación. Se pasa acá, de frente se pasa de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, aorta. ¿Por qué? Porque no necesita ya el pulmón. Y va de frente hacia la aorta y al sistema. Y después por la vena se va y otra vez se va a la placenta. Cuando ustedes ponen su pincita en el cordón, ya no entra ni sale nada. Entonces toda la sangre que está en los lados arteriales se comienza a acumular. Y eso ya se comienza a aumentar la presión del sistema. Esos cambios van a haber inmediatamente después del parto. Y hay cianosis, ¿no? Bucal sobre todo. Eso se llama, hay cianosis de manitos de alrededor de la boca, acrocianosis. Es un proceso de adaptación también. Muy bien, esto es el primer periodo de reactividad. Pasemos al segundo. El segundo se denomina intervalo de poca respuesta. Como que se cansa ya, pues el trabajo de parto ha durado horas, ¿no? El bebé se va a cansar y esa actividad que estaba aumentada, ese proceso de reactividad, esos cambios que ocurren en los primeros 30 minutos comienza a declinar. Y el bebé puede quedar dormido entre los 30 minutos a las 2 horas de vida. Entonces, puede haber un sueño desde ligero a profundo y disminuye los reflejos. Estamos hablando de reflejos de presión, reflejo de búsqueda, reflejo de succión. Pues recién nacido la succión es un reflejo, no es voluntario. Le ponen algo acá, abre y quiere succión. Entonces se queda dormido. Entonces, ¿dónde hay que aprovechar que tenga la primera mamada? En los primeros 30 minutos a 2 horas. Porque después el bebé, no quieren que seguir lactando. No, el bebé por la adaptación va a declinar, va a descansar. Después de las 2 horas otra vez va a regresar como en el puberto. Pero en este caso, la frecuencia cardíaca disminuye, movimientos respiratorios son bastante irregulares todavía, comienzan a aparecer algunos ruidos hidroaéreos. Y después entra a la tercera etapa. La tercera etapa se denomina segundo periodo de reactividad, así igual que el primero. Es como que ya descansó, ¿no? Hasta las 2 horas, y esto puede durar de 2 a 8 horas o un poco más, ¿no? En las cuales el bebé regresa como antes. ¿Cómo estuvo antes? Así. Con tonos aumentados, ¿no? Pataleando, llorando, ¿no? Tonos cardíacos y la frecuencia respiratoria tiene todavía grandes variaciones, ¿no? Respiraciones irregulares, pausas. El niño puede tener pausas respiratorias de 5 a 10 segundos. Es normal. Pero hablar de apnea neonatal, no quiero que se confundan con esto, les voy a explicar ahora, en cuanto al apnea. Una cosa es apnea al nacer y otra cosa es apnea neonatal. Apnea al nacer significa que al momento del nacimiento nace sin respirar. Apnea neonatal es aquel niño que nació, respiró,
pero en algún momento de su evolución deja de respirar por más de 20 segundos. Y esto acompañado de bradicardia, porque deja de respirar más de 20 segundos. ¿Y qué pasa con la frecuencia cardíaca? Comienza a bajar. Eso es usual en prematuros. Hay todavía presencia de secreciones orales, acordémonos que el bebé está constantemente eliminando secreciones. Puede haber vómitos. A mí mucho me molestaba cuando yo llegué a Cusco y estaban muy acostumbrados las enfermeras a que si el niño vomitaba le hacían lavado gástrico. Y le sacaban todo ese moquito que a veces tiene el bebé. Y eso le irritaba al bebé. Es usual que el bebé pueda presentar esporádicamente algunos vómitos o regurgitaciones. Ya si esto va acompañado, por ejemplo, de vómitos biliosos, que ya es un regreso por alguna obstrucción intestinal o malformación, es diferente. Si esto va acompañado de una distensión abdominal, ya es diferente. Por eso es donde hay que hacer unidad clínica. ¿Sí? Tienen ustedes que tener un criterio clínico. Es lo que quiero que tengan. Todo lo que ustedes traten de aprenderse de memoria no va a durar en el tiempo. Al siguiente ciclo, nada. Porque absolutamente nada. Expulsa meconio, generalmente empieza en este proceso. Ya los ruidos hidroaéreos pueden llegar ya casi hasta el colon, ¿no? Hasta el intestino. Por eso. Es un bebé como está reactivo, está con llanto enérgico, incluso tiene movimientos de arcamiento del cuerpo, ¿no? Se estira. En este periodo también se debe estabilizar la temperatura. Pero ojo, estoy hablando de un niño que es atérmico, que es normal, sin complicaciones. La temperatura va a tener resultados dependiendo de las complicaciones que va a tener. No es lo mismo en un bebé asfixiado, en un bebé séptico, ¿no? Con alguna infección. No es lo mismo en un prematuro. ¿Qué tengo que hacer con un prematuro? Regulará la temperatura en el ambiente. Estamos hablando de 26 grados, que es lo óptimo. No va a regular. Muchas veces el prematuro necesita temperaturas ambientales de 34 a 35 grados. A conseguir esa temperatura ambiental, bien difícil en el salón, ¿no? Tendríamos que utilizar la incubadora, que es un cubículo más pequeño, además acompañado de humedad. Porque la humedad mejora mucho la termorregulación en un prematuro. ¿Dónde siente más calor? ¿En Lima 30 grados o en Maldonado 30 grados? ¿Por qué? Una cosa es la temperatura, otra cosa es la sensación de... Va a regular mucho mejor con humedad. Por lo menos un 70-80% de humedad. Y el bebé ya se estabiliza y queda nuevamente para alimentarse, ¿no? Después de las 2 horas. Se alimentó al comienzo, es lo ideal, y después aprovechar su segundo periodo de reactividad para que ese niño pueda volver a alimentarse. ¿Cada cuánto tiempo se debe alimentar? Libre de demanda. Pero no debe pasar de 3 horas. ¿Sí? Y cada hora, cada 2 horas o cada 3 horas. Por ahí en promedio dicen cada 2 horas, 3 horas le tiene que estar alimentando. Sí, no debe pasar de 3 horas. Para que el niño se alimente. ¿Sí? Entonces, estos son los periodos de adaptación que quiero que ustedes
estén observando. ¿Qué es lo que está pasando? Y van a encontrar que no todos los niños son iguales, que no todos los niños se están adaptando por nada. Y depende mucho de nuestra ayuda y mucho también del ambiente donde nazcan, de las condiciones con las cuales nazcan. Bueno, estos son los factores que alteran todo este proceso de adaptación. Una mamá diabética, una mamá hipertensa, con hemorragias, infecciones, drogadicción, un embarazo prematuro, presencia de malformaciones congénitas. Actualmente, la mayoría de malformaciones ya las tenemos diagnosticadas antes de que nazcan, ¿no es cierto? Por ecografía. Ahora hay ecografías 3D, 4D también he visto, ¿no? No sé cuál es la diferencia 3D y 4D. No control prenatal en madres que tengan menos de 16 y más de 35 años, ¿no? Mayor problema es estos dos, diabetes e hipertensión. Porque estos cuadros van a producir una alteración a nivel vascular, de tal manera que esa placenta que viene a ser este pulmoncito que les va a pasar y el intestino que les va a pasar nutrientes, el pulmoncito que les va a pasar oxígeno, va a fallar. En una hipertensión, en una diabetes, hay vasculopatías, ¿cierto? Entonces se va a alterar toda la transmisión de oxígeno y de nutrientes a través de la placenta. Y eso va a condicionar los famosos retardos de crecimiento intrauterino. En nuestro medio, más o menos un 7 a 9% de retardos de crecimiento intrauterino. Porque acá estamos hablando de niños prematuros que sean muy pequeños o a término que sean muy pequeños. Vamos a conocer esas tablitas de percentiles, ¿no? Las cuales lo vamos a preparar. Todos los que estén por debajo del percentil 10, relacionando peso con edad gestacional, son los pequeños para edad gestacional o RCIs. ¿Qué otros? Cesárea. Va a alterar también el proceso. Fíjense un parto vaginal. ¿Qué hay en el parto? En el trabajo de parto. Contracciones. Cada vez que hay contracciones, el bebé va eliminando líquido pulmonar. O sea, se va comprimiendo el pulmón y va botando cada vez más. Un tercio del volumen del líquido pulmonar, o sea, del líquido que está dentro de los alveolos, es eliminado por las contracciones. Entonces, fíjense qué es lo que pasa en una cesárea. Programada, no de urgencia, porque a veces una cesárea de urgencia ha habido trabajo de parto y se ha presentado algún problema. Eso es problema para asfixia. Pero muchas veces en las clínicas son cesáreas electivas, son cesáreas programadas antes del inicio del trabajo de parto. Entonces va a haber retención del líquido pulmonar. Va a demorar más su adaptación. Ahora, si es una cesárea de urgencia, yo lo entiendo que ese niño ha estado, o ese embarazo ha estado en trabajo de parto y se ha presentado algún problema, algún factor de riesgo que está condicionado por peligro de vida, sobre todo para el recién nacido, entonces han entrado de peligro. Presentaciones anormales, partos prematuros, prolongados, precipitados, todo me va a alterar. Las RPMs, riesgo sobre todo en prematuros para infecciones, me va a alterar la adaptación. Líquido amniótico meconial. ¿Por qué un niño elimina meconio? Vamos otra vez a la secuencia del niñito de 4 años. Todos tienen sobrinitos, hermanos. El niño de 4 o 5 años todo dice ¿por qué? Le responden ¿y por qué? Le sigue respondiendo y sigue ¿por qué? ¿Por qué está el líquido? ¿Por qué se puede teñir el líquido con el causa? Más o menos hay un 15% de todos los embarazos que pueden tener líquido meconiano.
¿Post-término? Como factor de riesgo, sí. Post-término. ¿Pero por qué el post-término? ¿Por qué el post-término? ¿Qué pasa en el post-término? Se queda más tiempo del que debería. O sea, yo defino post-término de 42 semanas a más, ¿cierto? Muy bien. Es cierto. Ellos pueden tener líquido meconero. ¿Por qué? Vamos a ir con un factor. Hay muchos factores de riesgo. No, agarrémonos de este que hay. Yo te preguntaría, ¿cómo está la placenta de un post-término? Calcificaciones, ¿no? ¿Por qué está calcificada? Sigo con por qué. Porque se ha envejecido, pero es post-término. ¿No sé? Se ha envejecido. O sea, eso se llama senescencia placental, un envejecimiento placental. ¿Y qué pasa con el envejecimiento placental? Voy a llegar solamente a ese problema que me va a tener la placenta. Disminuye el aporte de oxígeno al feto. Y si disminuye el aporte de oxígeno al feto, ¿qué pasa? A nivel intestinal. ¿Por qué elimina? La hipoxia de un niño a término, post-término, no sé, a término, lo que hace es aumentar la producción de una hormona a nivel intestinal que se llama motilina. Entonces, ¿qué pasa con los intestinos? Estamos dentro del útero, ojo, no. Entonces, ese feto, sus intestinos comienzan antes del tiempo a funcionar. Porque el aumento de esta hormona que hace aumentar esta motilina, ¿no? Entonces, intraútero elimina mejor. Entonces, el efecto de la hipoxia son dos: aumento de la motilina y relajación del esfínter anal. Elimina meconio, intraútero. Y el bebé, cuando hagamos asfixia lo vamos a entender mejor, comienza a hacer movimientos de boqueo. Hace esto. Intraútero. Y se hace. Fíjense cómo es la secuencia, por eso les digo, si yo le pregunto a un paramédico, e incluso a una obstetriz, que es una obstetra, esta secuencia es una verdad. Si le pregunto a una licenciada, ¿entendería? Tampoco me lo va a decir. Pero sí me va a decir, claro, si es post-término, por eso ha hecho meconio, pero no avanza más allá. Esa es la diferencia entre un médico y un personal paramédico. ¿Le hacemos equipo? Claro que sí. Pero ustedes van a liderar una atención. Tienen que saber qué es lo que está pasando. Y los ginecólogos, cuando miran y dicen, oye, mira, rompe bolsas de coño, se asustan. Y el pediatra o el neonatólogo, peor, trae un tubo, trae el ventilador, el bambú, porque va a tener que hacer todo el proceso de regulación. De eso se trata. De que cuando yo vea, ya me imagine, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo dentro del bebé? ¿Qué tengo que hacer? Las frecuencias cardíacas fetales. Yo siempre voy, ¿cómo están los latidos cardiofetales? Eso le interesa más a los tetas por cuestión de diagnóstico de sufrimiento fetal agudo. Pero yo que voy a atender al niño, pues, oye, ¿cómo están los latidos cardiofetales? Porque si están bradicárdicos, es diferente a que están taquicárdicos. Al inicio de una asfixia, taquicardia. Al final
de una asfixia bradicardia. Y si no se recupera, ya está en la suya. ¿Qué posición para allá? ¿Qué oxígeno en la mamá? Si ya ni con eso sube la frecuencia cardíaca, ya está en la suya. Niños que nacen con anestesia general, sobre todo las cesáreas, ¿no? Pero esto es raro, porque en la mayoría de los casos son anestesias epidurales, ¿no? En las cuales la mamá está despierta, incluso podemos hacer el contacto precoz en esa mamá que está cesárea, que está haciendo cesárea, ¿no? Porque nosotros vamos por este lado, ¿no? Por donde está el anestesio. Prolapsos de cordón, parto instrumentados, factores de riesgo que me pueden alterar también y pueden hacer con asfixia, ¿no? En el posparto, ¿qué me altera la adaptación? ¿No abre más las ventanas? ¿Qué está sucediendo? Nomás no me duermo, estoy hablando. ¿No puedes abrir la puerta de... Muy bien, gracias. En el posparto, lo más importante es el manejo de la temperatura. No voy a ahondar porque es tema de clase. ¿Cómo vamos a manejar la termorregulación? ¿No? ¿Cómo vamos a regular la temperatura? Si hay presencia de apnea, te explicaba, ¿no es cierto? Una cosa es que haya apnea al nacer y otra cosa es apnea neonatal. Niño que ya respiró y que después deja de respirar. Todos los niños con Apgar bajo, menos de 7, ¿no? El Apgar normalmente es un puntaje que se creó allá en el año 1956 por la doctora Virginia Apgar, fue publicado en una revista de anestesia y que se usa hasta ahora. No me dice para reanimar, me dice cómo va el proceso de adaptación de ese en el tiempo, por eso es el Apgar al minuto y a los 5 minutos, ¿no? En las cuales se evalúa la frecuencia cardíaca, el color, el tono muscular, ¿no? Los movimientos respiratorios. Niños con bradicardia. Dos condiciones básicas, las primeras dos para hacer reanimación. No respira y bradicardia. Cuando nace. Presencia de síndrome de distrés respiratorio. Hay síndrome de distrés respiratorio que pueden empezar desde que el niño da la primera respiración hasta niños que en el proceso de evolución en las primeras horas comienza a presentar dificultad, signos de dificultad respiratoria. Presencia de anemia, pero para esto tengo que averiguar, ¿no? Para eso está mi historia. ¿Ha habido hemorragias antes del parto? De repente por ahí un desprendimiento de placenta, una placenta medio sangrante, que pueda condicionar. Si el niño está con anemia, su proceso de adaptación va a ser más difícil, porque tiene una baja del volumen intravascular. Doctor, un clampaje precoz puede ser, puede terminar con una anemia de recién nacido. No puede terminar porque no hay pérdida. Clampaje precoz se dice si es antes de los 30 segundos. ¿En qué casos yo haría inmediato el clampaje? ¿Cómo no está respirando? Cuando no está respirando, pues necesito tráeme a ese niño que yo necesito reanimarlo, no te quedes después, yo respiro. ¿En qué otra cosa hago clampaje precoz? VIH. El VIH, clampaje precoz. Lo que va a pasar cuando yo hago clampaje precoz, va a haber anemia, digamos, después, antes que los demás. Normalmente hay una anemia fisiológica del lactante.
Saben que a todos los niños se les da hierro a partir de 4 meses, y en prematuros incluso a partir de las 6 semanas. ¿Sí? Todos. ¿Qué se ha demostrado con esto del clampaje tardío? Que el depósito de hierro es mucho mayor, y el hecho de que me haya anemia en los 4 meses de un niño normal hace que, como tiene depósitos más de hierro, pues esa anemia se retarde, ¿no? O no se presenta. Al final el hierro es un elemento básico para el desarrollo cerebral. Yo siempre les explico a las mamás, ¿sabes qué? Le tienes que dar hierro, pero no para que sea más grande, más gordo, que aumente de peso, ¿no? No. Sencillamente nos ayuda en el desarrollo cerebral. ¿Y eso cuánto tiene instaurado el programa? No más de 10 años. O sea que nosotros somos tan fregados, ¿sí? Por suerte hemos llegado acá. Y ustedes están también. Influye bastante, ¿cierto? ¿No se han fijado que dice la mayoría de los peruanos cuando les hacen las pruebas escolares no la pasan? Problemas de lectoescritura, comprensión lectora, incontinencia, somnolencia, no se quedan dormidos. Entonces sí, es importante evitar igual las hemorragias. Bueno, con anomalías congénitas va a depender del tipo de anomalía. La adaptación va a depender mucho de que si es una anomalía menor o mayor, o incompatible con la vida. Si yo tengo un niño, por ejemplo, con anencefalia, ¿saben? Claro, ni siquiera trato de reanimar. No es ético. Fíjense, no es ético hacer reanimación. En algunos casos, con 3 o 4 casos, no es ético reanimar cuando ustedes saben que se va a morir. ¿Para qué? Muchas veces sabía eso en el servicio, para no hacer el certificado y que lo haga el siguiente. Si no se muere ahora, se va a morir mañana o la siguiente semana. Pues no es ético muchas veces reanimar algunas personas. Pero otras sí. Una atresia esofágica. Va a haber problema, pues la mayoría tiene fístulas traqueoesofágicas. ¿Se va a adaptar bien? No. ¿Es incompatible con la vida? Sí. Por lo tanto, la intervención tiene que ser urgente. O de emergencia, porque hay una diferencia entre emergencia y urgencia. ¿Cuál es la diferencia? Es que vas a trabajar emergencista. En emergencia está en peligro la vida y necesita una intervención urgente. En cambio, en la urgencia sí necesita una atención inmediata, pero la vida no está corriendo peligro. Es la diferencia entre emergencias y urgencias. Entonces, hay anomalías congénitas, labio leporino, no hay también ni siquiera alteración de adaptación, no para nada. Posteriormente, probablemente por la alimentación, pero en el momento del parto va a ser como cualquier otro niño. Trauma obstétrico. Hay traumas que van a ser también graves y hay otros que no. Hay unos que van a condicionar, por ejemplo, hemorragias periintraventriculares. Sí, con los prematuros sobre todo. 30 a 50% o a 40% de los prematuros menores de 1500 gramos tienen riesgo de hacer hemorragia intracerebral, entonces es grave. Pero un cefalomatoma condicionado, ustedes van a ver bastantes cefalomatomas en la práctica al pasar en alojamiento conjunto, que es una colección de sangre de un peso me baja 1500 gramos. No ningún proceso, alteración del proceso de adaptación. Los prematuros sí, ¿no? Porque los prematuros pues tienen
todos los órganos y sistemas inmaduros. Por lo tanto, todo su proceso de adaptación se va a ver alterado. Dependiendo del grado de prematuridad, no es lo mismo un prematuro leve que un moderado o que un severo. Mientras más sea la prematuridad, más problemas va a tener ese niño en la adaptación. Hablando más de temperatura, un tardío, por ejemplo, 34, 36 semanas, casi es como adaptable, no va a tener problemas de adaptación de temperatura. Un niño menor de 2 kilos, sí, probablemente va a necesitar un ambiente térmico adecuado de 26 grados, el ambiente. No necesariamente un incubador, pero un niño menor de 1500 gramos sí va a necesitar un incubador. Probablemente a una temperatura de unos 33, 34 grados. Pero si hablo de un niño menor de 1000 gramos, probablemente va a tener una temperatura entre 35 a 36 grados, que le va a tener que graduarla al incubador. Ahora, ¿cuánto tiempo permanecerá en incubadora? Varía. Por eso en el tiempo también es la adaptación. Ese menor de 1000 gramos, más de un mes. El moderado, de repente 15 días sale en incubadora cuna. Y el leve, que esté en cuna, ¿no? No necesita incubadora. Entonces depende mucho del peso de la edad gestacional para ver qué tanto problema va a tener. ¿Sí? Muy bien, solamente ya para terminar, algunos factores que alteran la adaptación, sobre todo a nivel de los primeros meses. Todo lo que yo ingiera en los primeros meses en el periodo embrionario va a alterar la formación y después la adaptación. Se dice, hay un estudio español que le estaba leyendo hace el año pasado, ¿no? Que decía, el 99% de las mamás gestantes en algún momento de la gestación han tomado algún medicamento. Pero en ese estudio incluyen hasta las vitaminas. Si la mamá ingirió vitaminas, está dentro. Suplementos de hierro, entra en esto. Medicamentos, entra en esto. Pero el asunto es cuáles de esas sustancias pueden alterar en el primer trimestre la formación del producto. Generalmente algunos medicamentos y sobre todo sustancias tóxicas o nocivas. Y estos la mayoría alteran porque el niño no crece bien, entonces se produce un retardo de crecimiento intraductorio. O me altera mecanismos fisiológicos, si es que son administrados en el último trimestre sobre todo, anestésicos, anticoagulantes. Mira, les pongo ejemplos. A veces a los obstetras les preguntan, ¿me recetarías una sulfa? No sé cómo ustedes llaman medicamentos, no mucho farmacología, ¿cierto? ¿Conocen el cotrimoxazol? ¿Sí? Muy bien. Yo pregunto, ustedes están en su centro de salud. Hay una mamá con infección urinaria. ¿Por qué lo saben? Esto les hago solamente para ver si están preparados. Si ustedes se sienten preparados para en un año hacer enfermedad y después en segundo. ¿Qué tan preparados se sienten? ¿Qué le haría? ¿Qué le haría? Mamá tiene 8 meses, tiene infección urinaria. ¿Con qué lo traes? Sí se puede, creo. Cotrimoxazol. Con una cefalosporina. Te estás agarrando ahí. ¿Qué cefalosporina? ¿Ah?
con ceftriaxona. No, ¿cómo pasa? ¿O sí? No, después vamos a agarrar y lo va a tratar con ceftriaxona. ¿Tú con qué lo tratas? También estaba pensando en lo mismo. Ah, lo mismo. No, es que el otro día la doctora nos preguntó cuando estábamos votando y mencionó ese medicamento. ¿Ya? ¿Con qué otra cosa lo tratarías? No le doy. Creo que no, porque pasa. Pero es barra porcentaje. Algo tan simple. Como no va a aparecer cosas así. De mí. En un año. Pero es octavo mes. ¿Qué más? Madura y nada. Pulmones. Y estamos cambiando de ceftriaxona a cefalexina. O sea, después de los hospitales. Ya. Yo no soy. Retina también, creo. Soy de. Dale, vamos. No sé. Sulfamethoxazol. No puedes pensar mucho delante del paciente, ¿eh? Porque el paciente va a dudar. No le voy a dar nada, señora. Tome mate. Lávese, señora. Ceftriaxona. Esta es la respuesta más inteligente. No sé. De verdad, yo prefiero que me digan no sé. ¿Cuál es la siguiente respuesta que me vas a dar? No sé, doctor. Tú me has dicho no sabes. ¿Cuál es lo siguiente que me vas a decir? Yo te pongo ahí. Cuando ustedes no sepan algo, no lo hagan. Van a hacer daño. Revisen. No tengan miedo de revisar. ¿No sabes qué hacía yo cuando era Cerú? Es cierto, no sabemos todo. Lo más común lo sabía. Pero se le venía un caso. Espérate, señor, un ratito. Yo siempre a mi internado y a mi residencia iba con una bolsa. No de ropa para cambiar, de libros. Bien. Ahora es más fácil, ¿no? Al pasar eso nomás. Más fácil. Es la ventaja. Ustedes tienen la información acá. A mí me hubiera gustado ser estudiante de esta gente. Pero no cometan el error de dar algo los cuales no están seguros. Porque eso se llama diatro. Muy bien, les pongo un ejemplo nomás para la cuestión de alterar mecanismos fisiológicos. ¿Qué hace la ceftriaxona? Por ejemplo, la ceftriaxona, para mí, si lo dan cerca al nacimiento, me va a alterar mecanismos fisiológicos a nivel hepático con la glucuronidtransferasa. Lo hace la ceftriaxona, no todas las cefalosporinas, por ahí me dicen cefalexina. Pero fíjense en conocer muchas cosas. Cuando ustedes han estudiado farmacología, ¿lo han estudiado para aprobar el curso o para saber, oye, esto me va a servir cuando sea médico? No está seguro, acá todos han estudiado para aprobar el curso. Y si es con más nota, ¿qué sucede con el otrimoxazol? ¿Cuál es tu nombre? Nunca más lo van a recetar el otrimoxazol durante la gestación, porque produce lo mismo. Entonces, el riesgo de hiperbilirrubinemia va a ser mayor. Por ejemplo, otro producto que se utiliza para infección urinaria, nitrofurantoína. ¿No es cierto? ¿En la gestación lo van a utilizar? No. ¿Qué reproduce la nitrofurantoína en el producto si se acerca al embarazo? Alteración de los factores de población. Entonces no se utiliza.
Solamente como ejemplo para que vean que no es sencillo ser médico. Es bien sencillo ser sanitario. Técnico. Pues no es sencillo. Así que barritas de remojo. ¿Sí? Traten de hacer bien las cosas. Paso a paso. Pero, ¿para eso qué tienen que hacer? Estudiar. Lean para aprender. Lean para aplicar esos conocimientos. No lean porque alguien les obliga a leer, porque les va a evaluar y les va a tomar un examen. ¿Sí? Para nada. Puede haber síndrome de privación alcohol y cocaína, eso hace procesos de trastornos de adaptación también. Son niños que aparte de que no crecieron bien, van a tener problemas metabólicos, ¿no? Sobre todo de alteraciones a nivel del metabolismo de la glucosa. Y hay muchos medicamentos que me van a producir también algunas alteraciones de malformación. ¿Qué me estoy pasando? Ya, terminé. Eso es todo. Jueves. A ver. Lo que yo hago antes de terminar, yo pregunto a todos. ¿Cómo que no? El proceso de aprendizaje se basa en averiguar saberes previos. O sea, ¿con qué me vas a venir? ¿Eh? Por eso no tienen que venir conmigo. Porque van a tener que estudiar. Van a tener que leer todos los regulaciones. Fíjense por qué. Si ustedes me vienen sin leer, de lo que les va a presentar a sus compañeros, ¿cuánto creen que van a aprender? Nada. ¿10%, 20%? Si ustedes van a leer, yo supongo que no lo van a entender completamente, lo van a ver con una base del 20%. Con lo que van a escuchar, eso va a subir del 20 al 40, 50%. Y con lo que después vamos a conversar, a un 60, 70%. Y ustedes después de eso van a llegar a su casa y van a volver a leer ya con más conocimiento de causa y van a llegar al 100%. ¿Ok? En todo me van a hacer eso. ¿Listo? Ok, chicos. Nos vemos.